metabolismo de genobióticos, y esta es una parte de la farmacocinética que normalmente se obvia en muchas de sus clases de farmacología, pues porque no se tiene el conocimiento adecuado para poderlo enseñar. Es bastante complejo, se necesita una comprensión química muy grande y farmacológica para poder entender esta eh, fracción de la farmacocinética que nosotros le llamamos ADME, y vemos la absorción y vemos la distribución y vemos la eliminación, pero el metabolismo, por su complejidad, casi siempre se evita en las clases de farmacología. Pero bueno, pues este no será el caso. Así es que vamos a comenzar. Voy a compartirles la presentación. Antes de compartir la presentación, quisiera ver cuántos de ustedes ya tomaron la clase de química farmacéutica. Les voy a ir preguntando uno por uno, así es que abran de una vez sus micrófonos. Itzel Guadalupe. Buenas tardes, presente. Hola, ¿ya llevaste la clase de química farmacéutica? ¿Ya viste metabolismo? Itzel Guadalupe. Perdón, si no estoy. Sí, buenas tardes, disculpe, es que hay mucho ruido. No sé si se escucha. Sí, Sí, ya. ok. Wendy Yaneli Nieto Tavira. Buenas tardes, doctor. Ya llevé el tema. Gracias. Daniel Sotelo. Daniel Sotelo. Buenas tardes, doctor. Yo también ya llevé la clase con usted. Muy bien. Fernanda Rosales. Buenas tardes, yo también. Ya la llevé. Eric Salgado. Muy bien. Salvador Pérez. Buenas tardes, sí, también ya. Damaris Merino. Sí, ya la tomé también. Ángela Díaz. Hola, sí, ya la tomé. Muy bien. Esmeralda Cruz. Sí, también ya la tomé. Bueno, Esmeralda me imagino porque dice Esme. No sé. Fernanda. Así dice nada más. Buen día, doctor. Sí, también ya. Ok. Marce. Así dice. Buenos días. No la he tomado. Candy Tatiana. Me parece que ya. ¿Te parece? Si te parece es que no. Licia Arellano. Buenos días, sí, ya la he tomado. Sheila Betanzos. Buenas tardes, sí, ya tomé el tema. Irma Coral. Buenas tardes, doctor. Ya tomé el tema. Muy bien, pues vamos a ver si realmente es así para que me pueda ir mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, el metabolismo o biotransformación de genobióticos, recordando que un genobiótico es una molécula extraña al organismo, es muy importante de entender en la parte de la farmacocinética, ¿verdad? El metabolismo de fármacos es la transformación química que sufre ya sea un fármaco o un genobiótico en un organismo vivo para generar una sustancia más polar y más soluble en agua. Esa es la utilidad de la biotransformación o metabolismo de genobióticos. Convertir una molécula no polar en una que sea más polar y por lo tanto más soluble en agua, con el fin de que sea excretada de nuestro cuerpo. Esto no quiere decir que la molécula vaya a perder su efecto farmacológico, muy importante, ¿sí? Simplemente se transforma en una molécula más polar y con esto se puede excretar, pero no necesariamente va a perder su acción farmacológica. ¿Por qué? Porque casi siempre ven el metabolismo como un mecanismo de detoxificación empleado por el cuerpo para deshacerse de sustancias extrañas, y esto lo relacionan con que pierde su efecto, pero no es el único, por así decirlo, escenario. ¿Sí se ve la diapositiva, por cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Luis. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el metabolismo para su comprensión se ha dividido principalmente en tres fases. Las reacciones de fase 1, que se conocen como oxidación, reducción e hidrólisis, involucran un cambio químico en la estructura molecular de nuestro fármaco o de nuestro genobiótico o de los alimentos incluso que nosotros introducimos al cuerpo. Acuérdense que genobiótico es toda sustancia extraña al organismo y esto incluye desde alimentos hasta sustancias que pueden ser
no sé, contaminantes que se encuentren en la atmósfera, ¿sí? O contaminantes que se encuentran en el agua que tomamos o en los propios alimentos que tomamos, las sustancias que están presentes en los alimentos y obviamente pues los fármacos. Posteriormente están las reacciones de fase 2, que se conocen como reacciones de síntesis o conjugación. Estas reacciones de fase 2, síntesis o conjugación, ocurren cuando la molécula no es todavía lo suficientemente soluble en agua y entonces hay que pegarle una molécula endógena para hacerla más soluble en agua. Normalmente estas moléculas endógenas pues son sustancias que están ionizadas a pH fisiológico que las hacen todavía más solubles en agua, como ácidos, derivados de ácidos sulfónicos, derivados de ácidos glucurónicos, derivados de aminoácidos. ¿Sí? Y después tenemos a las reacciones de fase 3 que están asociadas con lo que es el eflujo a nivel intestinal o a nivel del sistema nervioso central y la excreción. Y vamos a ver cada una de ellas y su complejidad. Entonces, en un escenario nosotros podemos tener a un fármaco A, el cual se inactiva, que es lo que todo el mundo les comenta en el caso de metabolismo, por ejemplo, por reacciones de fase 1, y se convierte en el metabolito B'. Si este metabolito B' es ya lo suficientemente soluble en agua, así se puede excretar directamente en orina. Pero si no es lo suficientemente soluble en agua ese metabolito B1 o B', entonces tiene que pasar por reacciones de fase 2 para convertirse en el conjugado C, el cual ya tiene más solubilidad en agua y entonces se va a poder excretar. ¿De acuerdo? Podemos también tener lo que les decía, el escenario donde el fármaco A se metaboliza, se inactiva, directamente pasa a ser el compuesto que se puede excretar en orina o en heces y listo. Pero también podemos tener el otro escenario donde el compuesto puede activarse y convertirse en un metabolito B que es activo. Y ese metabolito B que es activo, entonces ya puede pasar a inactivarse mediante las reacciones de fase 2 o fase 3 y excretarse a nivel normalmente de heces, ¿no? Cuando ya se necesitan reacciones de fase 2 y fase 3, las sustancias ya no son tan solubles en agua, entonces se tienen que excretar normalmente en las heces. Entonces decíamos, el fármaco administrado, lo que todo el mundo cree es que se puede inactivar y convertirse entonces en un metabolito inactivo, pero no es del todo cierto, ¿verdad? El otro escenario es cuando nuestro fármaco administrado, ¿sí?, no posea efecto terapéutico, sino hasta que sea metabolizado, se active y entonces se convierte en un metabolito activo. Normalmente esos compuestos que no son activos y que necesitan de metabolismo para convertirse en un producto activo se llaman profármacos, ¿verdad? Pro significa que necesita metabolizarse para adquirir actividad biológica. Muy bien, el otro escenario es cuando nuestro fármaco administrado se metaboliza, pero el metabolito tiene la misma actividad que el fármaco original. A esto se les conoce como cofármacos. Tanto el fármaco original como su metabolito van a tener la misma actividad biológica. Pero también puede ocurrir que un fármaco, al metabolizarse, adquiera una nueva actividad farmacológica y pierda la que ya tenía anteriormente. Esto es muy clásico, por ejemplo, en el caso de la codeína. La codeína es un antitusivo que se metaboliza a morfina. La morfina ya no tiene el efecto de tipo antitusivo, pero ahora adquiere una nueva actividad biológica que es la de ser un analgésico. Entonces ahí podemos ver ejemplos de compuestos que adquieren una nueva actividad cuando se metabolizan. Y la otra que casi nunca se revisa es un fármaco administrado al metabolizarse posee una estructura química en su molécula que al momento de llevar a cabo reacciones de oxidación, de reducción o hidrólisis, se convierte entonces en un metabolito tóxico. También podemos ver que en las reacciones de fase 2, la formación de acilglucurónidos, sobre todo en AINES, provocan la formación de metabolitos que son tóxicos para el riñón y para el hígado. Y esto los vamos a revisar en cada una de las siguientes sesiones que vamos a tener. ¿Alguna pregunta hasta ahorita aquí? No, todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Muy bien. Entonces decíamos, aquellos compuestos que necesitan metabolizarse para generar metabolitos activos o aquellos que ya son activos per se, pero que el metabolismo genera una molécula que es igual de activa, en este último caso les llamamos cofármacos, son muchos, ¿sí?
Es el caso del ácido acetilsalicílico, por ejemplo. El ácido acetilsalicílico sufre una reacción de hidrólisis y se convierte en ácido salicílico, y ambos son igual de activos, son cofármacos. La amiodarona, que es un agente antiarrítmico, cuando pierde un grupo etilo, se convierte en la desetilamiodarona, y ambos tienen el mismo efecto. En este caso, son antiarrítmicos, ¿no? Está también la amitriptilina y la carbamazepina, que se utilizan para problemas del sistema nervioso central, cuyos metabolitos también son igual de activos que los originales, ¿sí? Algunas cefalosporinas, como la cefotaxima, que se desacetila mediante reacciones de fase 1 de hidrólisis, genera un metabolito que es igual de activo, y esto trae como consecuencia que podamos extender la vida media de nuestra molécula. Por eso hay fármacos que tienen vidas medias muy grandes y se pueden administrar una sola vez al día, ¿verdad? Porque tanto él como su producto metabólico van a ser igual de activos, y entonces van a generar el efecto farmacológico que nosotros queremos, pero de forma extendida. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Algunos otros fármacos que tienen metabolitos activos, por ejemplo, está la lidocaína, que es un anestésico local. Cuando pierde un grupo etilo, pasa de una amina terciaria a una amina secundaria, entonces la desetil-lidocaína todavía conserva el efecto anestésico local. A lo mejor alguien se ha dado cuenta, ¿no?, que cuando va al dentista, ¿no?, le ponen la lidocaína y le hacen ahí todo el trabajo que él tenga que hacer, salen ya del consultorio y pasa 1, 2, 3 horas y siguen con la región anestesiada, ¿verdad? Y esto es porque tanto la lidocaína como su metabolito poseen actividad de anestésico local, y entonces su tiempo de acción es extendido. ¿Vale? Como estos hay muchos más que están en estas dos tablas. A las reacciones de metabolismo, generalmente, cuando se administra un fármaco por la vía oral, se les conoce como el efecto del primer paso. Y entonces uno piensa que el efecto del primer paso se da exclusivamente en el hígado, y no es cierto. El efecto del primer paso comienza desde la boca, ¿sí? En la boca tenemos cantidades importantes de enzimas que pueden llevar a cabo procesos metabólicos. Normalmente están alfa-glucosidasas que tenemos en la saliva, y después pasamos al hígado, después pasamos al estómago, donde en el estómago hay un pH bastante ácido, y esto puede provocar reacciones de hidrólisis. También hay peptidasas importantes en el estómago que pueden llevar a cabo reacciones de hidrólisis ahí mismo. Y la presencia del ácido clorhídrico, que es un oxidante, también puede provocar una oxidación de tipo química. Entonces en el estómago también ocurren estas reacciones metabólicas, ¿no? También ahí hay primer paso. No se diga en el intestino, en donde ya hay enterocitos que tienen una gran cantidad de enzimas metabólicamente activas, y aparte tenemos bacterias que también pueden contribuir con el metabolismo de esa sustancia que está ingresando al organismo. Y ya una vez que a través de la circulación de la vena porta pasa nuestro fármaco hacia el hígado, pues el hígado es quien contiene la mayor cantidad de enzimas en cuanto a concentración, y es por eso que se le da casi siempre esa importancia al hígado como el lugar donde se lleva a cabo el efecto de primer paso. Pero ustedes ya saben que el primer paso se da desde el ingreso, siempre y cuando sea por vía oral, desde el ingreso en la boca, en el estómago, en el intestino, en el hígado, ¿sí? Y después se puede metabolizar prácticamente en cualquier órgano y tejido, siendo los dos principales órganos metabolizadores a la par el hígado y el riñón. Solo que el hígado, como es mucho más grande, pues entonces metaboliza mayor cantidad de sustancias. El riñón es más pequeño, pero acuérdense, son 2 riñones. Entonces, la mayoría de los fármacos ejercen su efecto tóxico precisamente en estos 2 lugares, donde se metabolizan fuertemente. Los fármacos son hepatotóxicos y también son nefrotóxicos, precisamente porque los metabolitos que se pueden generar ahí pueden tener ciertas características químicas que dañan a ambos órganos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Bien, doctor. Bien. entonces que el metabolismo está dividido principalmente en 3 tipos de reacciones: las reacciones de fase 1, las reacciones de fase 2 y las reacciones de fase 3. Las reacciones de fase 1 se refiere
a oxidación, reducción e hidrólisis. Químicamente, la oxidación es la pérdida de electrones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una pérdida de electrones, ¿verdad? Cuando nuestro compuesto se va a oxidar. Eso es el proceso de oxidación, la pérdida de electrones. Pero también lo podemos ver como una ganancia de oxígeno o como una pérdida de hidrógeno. Todo eso será el proceso de oxidación. Entonces yo les pregunto químicamente qué es la reducción, ustedes tendrían que contestar que es la ganancia de electrones. Químicamente la reducción es la ganancia de electrones. Pero también lo podemos ver como la pérdida de oxígeno o como la ganancia de hidrógeno. Y eso va a ser muy importante para que ustedes puedan determinar qué tipo de reacciones químicas metabólicas pueden ocurrir en un fármaco o en sus metabolitos. Y la hidrólisis, bueno, pues como su nombre lo indica, hidros significa agua y lisis ruptura, es la ruptura de un enlace, generalmente un enlace de un heteroátomo con carbono. El heteroátomo puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, y ahí ese enlace se va a romper mediante la adición de agua. Tenemos el caso de los ésteres, por ejemplo, los cuales se hidrolizan a partir de enzimas esterasas y se rompen en alcoholes y ácidos carboxílicos. Y tenemos el caso de las amidas, las cuales por medios hidrolíticos y enzimas que deberían llamarse amidasas, ¿verdad? Pero los bioquímicos le pusieron el nombre de peptidasas, que el enlace peptídico pues no es otra cosa más que una amida. Esto es una amida y el bioquímico le llama enlace peptídico, ¿verdad? Pero sigue siendo una amida. Entonces, quienes rompen las amidas deberían ser amidasas, pero pues el bioquímico le dio el nombre de peptidasas. Y las proteasas, pues también van a ser peptidasas, ¿verdad? Van a ser enzimas que rompan enlaces amidas, porque tanto péptidos como proteínas están formados de aminoácidos unidos mediante enlaces amidas, solo que la diferencia entre un péptido y una proteína es el tamaño. Los péptidos son menores de 50 unidades de aminoácidos, las proteínas tienen más de 50 unidades de aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el origen de las enzimas de biotransformación? ¿Realmente una enzima de biotransformación sirve para llevar a cabo el metabolismo de fármacos? Pues no. El origen de una enzima de biotransformación es endógeno. Sobre todo las enzimas de fase 1 sirven para llevar a cabo la transformación de esteroides, ¿sí?, provenientes desde el núcleo más sencillo, que es el colesterol, hasta hormonas esteroideas que pueden ser hormonas sexuales masculinas, hormonas sexuales femeninas, glucocorticoides, mineralocorticoides, progestágenos. Todas esas vienen del colesterol. ¿Y cómo es que el colesterol puede convertirse en cada una de esas hormonas? Pues a través de las reacciones de fase 1, utilizando estas enzimas que son importantísimas, ¿verdad? Normalmente los esteroides tienen un log-P alto, eso es importante que ustedes tengan en cuenta porque el log-P va a ser esencial. Si nuestra molécula, como dijimos, es no polar, va a tener un log-P alto. ¿Qué es lo que va a hacer el metabolismo? Bajar ese log-P para que la molécula sea más soluble en agua. Entonces, ¿qué otras sustancias endógenas tienen log-Ps altos? Pues los ácidos grasos. ¿Cómo se convierte un ácido graso en otro ácido graso diferente? A través de reacciones de fase 1. ¿Sí? Los ácidos omega-3, omega-6, omega-9 se forman a partir de reacciones de fase 1 de biotransformación. Las prostaglandinas, ¿cómo se forman? A partir de ácidos grasos, sobre todo ácido araquidónico. ¿Y qué necesitan? Enzimas de fase 1 para convertirse en estas sustancias. Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, todos ellos de 20 átomos de carbono, tienen el nombre de eicosanoides y se forman a partir de reacciones de fase 1. Las hormonas tiroideas, que también son muy lipídicas, ¿verdad? La vitamina D, que es la ruptura de un grupo ciclopentano pehidrofenantrénico, pues también se forma a través de reacciones de fase 1 y casi todas ellas están catalizadas por un complejo enzimático conocido como oxidasas de función mixta, conocida por todos ustedes como el citocromo P450, el cual no es uno, son muchísimas familias que existen de citocromo P450.
No son las únicas que llevan a cabo procesos de oxidación, también tenemos a otras enzimas, como son la MAO o monoamino oxidasa, ¿ah? Que lo que hace es, su función original es terminar las acciones de neurotransmisores, monoaminas, como por ejemplo histamina, serotonina, dopamina. Tenemos también a la diaminoxidasa, que termina las acciones, por ejemplo, de algunos agentes como es la putrescina, la cadaverina. La acetilcolinesterasa, que esta es una enzima de fase 1, pero de hidrólisis, es una esterasa que rompe a la acetilcolina, que es un éster, un neurotransmisor. Tenemos también a la xantinoxidasa, es una enzima que rompe a las xantinas o a las purinas y las convierte en ácido úrico. Y así tenemos una gran cantidad de enzimas de fase 1 que llevan a cabo procesos de oxidación, algunas dependientes de citocromo P450, otras no, otras dependientes de flavin monoxigenasa, también conocida como FMO. Entonces, ¿para qué Diosito creó a las enzimas de fase 1, verdad? Para metabolizar sustancias endógenas. Que cuando tú metes compuestos que son genobióticos, bueno, estas actúan también sobre ellos, pero su función principal es la de biotransformar compuestos endógenos en otros que sean más activos o incluso en algunos que sean inactivos, dependerá. Normalmente es convertirlos en compuestos más activos si son endógenos. En el caso de las reacciones de fase 2, estas sirven para excretar esas sustancias que se convirtieron mediante reacciones de fase 1, ¿sí? Sus hormonas tiroideas o estas hormonas esteroidales, que no se pueden excretar por la orina, ya que su log-P es muy alto y entonces no son solubles en agua, y entonces tienen que excretar en heces. ¿Cómo se excreta un esteroide? Pues a través de las heces normalmente, formando un conjugado. ¿Un conjugado con quién? Con ácido glucurónico. Y la reacción se llama glucuronidación. Tenemos también la excreción, por ejemplo, de hormona T4, que es la levotiroxina. También se excreta en forma de glucurónido, ¿sí? La bilirrubina, la biliverdina, las catecolaminas, todas ellas se pueden excretar a través de glucuronidación, algunas en heces, otras se pueden encontrar en orina, las menos, ¿verdad? Tenemos también conjugación con aminoácidos, reacciones de acetilación, reacciones de metilación, conjugación con glutatión, que es la más importante de todas estas que vemos aquí, porque es la única que nos va a defender de metabolitos o de compuestos que sean electrofílicos. Todas nos van a ayudar a excretar nucleófilos, pero solo hay una que nos ayuda a protegernos de electrófilos, y eso es la conjugación con glutatión, una reacción de fase 2 del metabolismo. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces dijimos que en las reacciones de fase 1 tenemos la oxidación, la reducción y la hidrólisis, ¿verdad? Entonces las enzimas que llevan a cabo procesos de oxidación, pues normalmente se van a llamar oxidasas o deshidrogenasas también. Pues tenemos a la flavin monoxigenasa, de la cual ya habíamos hablado, a la monoaminoxidasa, todas estas son enzimas que llevan a cabo oxidación, las deshidrogenasas también llevan a cabo oxidación, y obviamente las más conocidas de todos, que son el complejo enzimático de citocromo P450 o monooxigenasas de función mixta. Así se las van a encontrar, monooxigenasas, aquí es una O, monooxigenasas de función mixta. Para las reacciones de reducción, pues normalmente van a ser las enzimas reductasas, pocas que tenemos en nuestro cuerpo, muy, muy pocas. Y para las reacciones de hidrólisis, pues tenemos estas, ¿verdad? Las esterasas, las amidasas, que son las peptidasas, y las hidrolasas en general, como pueden ser fosfatasas, etcétera, ¿vale? Estas llevan a cabo reacciones de hidrólisis. Entonces, no crean que todo lo hace el citocromo P450, ¿verdad? Hay muchas otras enzimas que pueden llevar a cabo este proceso de metabolismo de fármacos. Ahora, ¿por qué ocurren principalmente en hígado? Si habíamos dicho que también pueden pasar en el intestino, en la boca, en el estómago, bueno, porque en el hígado se concentra una gran cantidad de todas estas enzimas, particularmente el citocromo P450. El citocromo P450, su nombre viene precisamente de que son proteínas celulares, celular, que tienen un color.
color es cromo en latín, ¿verdad? Entonces, citocromo. Entonces, este color es un pigmento que absorbe la luz a una longitud de onda de 450 nanómetros, por eso se llama citocromo P450, ¿verdad? P de proteína, ¿verdad? Y este citocromo P450 tiene un núcleo metálico en su estructura. Ese núcleo metálico es el núcleo llamado hemo, donde el grupo hemo es un tetrapirrol cíclico que tiene coordinado un átomo de hierro en estado de oxidación 3+. Entonces te puede coordinar tanto el oxígeno como el CO2 o al monóxido de carbono. Cuando se encuentra en un estado de oxidación 2+, el hierro puede coordinar al oxígeno. Cuando está en un estado de oxidación 3+, ya no lo puede coordinar. Ahí coordina al monóxido de carbono. Y ahí es donde puede absorber esta luz a una longitud de onda de 450 nanómetros, ¿sí? Y de esta manera es que nosotros observamos esa absorción de luz a esta longitud de onda. Y es por eso que se llama citocromo P450. Ahora ya lo saben por si no lo sabían, ¿verdad? Y eso cae dentro del ultravioleta. Muy bien. Dijimos que el citocromo P450 es una hemoproteína, es un sistema de monooxigenasa de función mixta y lo que hace es transferir electrones. Está localizado en el retículo endoplásmico liso, chicos. Esto es importantísimo porque siempre, toda la vida les mienten y les dicen que el citocromo P450 está en los microsomas. Y uno cree que el microsoma es un organelo celular y no es cierto. El microsoma es un fragmento de retículo endoplásmico liso y este solo se va a producir cuando tú hagas un homogenado, una ruptura de la célula, normalmente un homogenado de hígado. El retículo endoplásmico liso se va a romper y va a formar unas bolitas al momento que estás haciendo la centrifugación, a las cuales se les van a llamar microsomas y ahí es donde los vas a encontrar. Pero el microsoma como tal no existe dentro de la célula, no es un organelo. Donde está el citocromo P450 se llama retículo endoplásmico liso. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Para llevar a cabo este proceso óxido-reductor, pues va a necesitar la presencia de NADPH como un agente que transfiere equivalentes reductores, o sea, electrones, y el oxígeno que respiramos para que se lleve a cabo el proceso de oxidación. Es importante saber que como toda proteína es inducible, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la oxidación de un fármaco RH? Bueno, necesitamos el catalizador enzimático, que en este caso es el citocromo P450. Necesitamos el agente que lleve a cabo la reducción del oxígeno, que es este que tenemos aquí. Acuérdense que aquí hay dos oxígenos. Así, la molécula de oxígeno es así. Un oxígeno se va a convertir en agua. Aquí tenemos a uno. Ajá. Y el otro es el que se le va a pegar a nuestro fármaco. Y de esa manera vamos a tener nuestro proceso reductivo de el oxígeno a agua y nuestro proceso oxidativo de el fármaco reducido al fármaco oxidado. Entonces aquí se lleva a cabo una oxidación y acá se lleva a cabo una reducción. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Esta es la estructura del citocromo P450, ya les decía, tenemos dentro de la estructura a un núcleo que se conoce como núcleo hemo, donde tenemos a 4 pirroles que van a estar unidos entre sí, eso se llama porfirina, y la porfirina cuando se coordina o se quelata con el hierro, eso se conoce como hemo. Ese grupo hemo, el más clásico que conocemos, está en la hemoglobina, solo que en la hemoglobina el estado de oxidación del hierro es 2+, porque es el que coordina el oxígeno. ¿Vale? En el caso del citocromo P450, el estado de oxidación del hierro es 3+. Y este se necesita de esta manera para que se lleve a cabo todo el proceso de oxidorreducción que vamos a ver a continuación. Entonces, ahí podemos ver claramente el tetrapirrol cíclico y en medio en rojo, si ustedes lo alcanzan a ver, ese es el átomo de hierro donde se va a coordinar tanto el oxígeno, que va a llevar a cabo el proceso oxidativo, como nuestro fármaco, que se va a pegar muy cerca de ahí para que se pueda llevar a cabo el proceso oxidativo. Entonces, vamos a ver cómo
ocurre todo este proceso oxidativo mediado por citocromo P450. Recuerden que el grupo hemo era un tetrapirrol cíclico. Aquí no vamos a poner los pirroles, solo vamos a poner N, que va a hacer la función de todo el pirrol, ¿verdad? Entonces, tenemos a nuestro compuesto hemoproteína, que es el citocromo P450, con su tetrapirrol cíclico. El hierro en estado de oxidación 3+, acuérdense, eso es importantísimo. Así está en estado de reposo P450. Y cuando ingresa un fármaco, que sería este que tenemos aquí, se forma un complejo binario P450 fármaco. Aquí están los dos, fármaco y P450. En ese momento es cuando actúa el NADPH. Acuérdense que el NADPH es un agente reductor, va a transferir electrones. ¿A quién le va a transferir los primeros electrones el NADPH? Al hierro 3+. Y pasamos de hierro 3+, de citocromo P450, y con un electrón se convierte en hierro 2+. ¿Sí queda claro esto, chicos? Acuérdense que el electrón Sí. tiene carga negativa, entonces al tener carga negativa, pasamos de una mayor estado de oxidación a un menor estado de oxidación, de 3+ a 2+. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. 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 Una vez que ya se convierte ese hierro en estado de oxidación 2+ en el citocromo P450, ya puede coordinar al oxígeno del medio y entonces llevar a cabo la formación de un complejo ternario oxígeno P450 fármaco. Una vez formado ese complejo ternario, ¿sí?, el hierro reacciona a través de una serie de eventos de tipo homolíticos, es decir, de radicales libres, para coordinarse con el hierro y formar el primer radical libre, que se llama radical libre peroxilo, que es este que tenemos acá. Es un radical libre porque vean aquí el oxígeno tiene un electrón desaparejado. Ese radical libre peroxilo, chicos, toma un protón del medio para convertirse ya no en un radical libre, sino en un hidroperóxido. Ese hidroperóxido, fíjense cómo el estado de oxidación de hierro 2+ pasa ahora a hierro 3+, ¿sí? Y tenemos a ese hidroperóxido ahí listo para que en un medio ácido, el OH que tenemos aquí, ataque al medio ácido, se convierta en un buen grupo saliente que es el agua, y al llevarse este par de electrones, entonces el hierro tiene que meter un electrón para formar la especie en donde vamos a pasar a un estado de oxidación 5+. Un estado de oxidación muy poco conocido del hierro. Esto parecería un grupo carbonilo, ¿verdad? El grupo carbonilo es el carbono, doble enlace oxígeno. Aquí tenemos hierro, doble enlace oxígeno. Por eso este grupo se le conoce como ferrocarbonilo, o también conocido como oxeno. Ese oxeno, lo que va a hacer es provocar una ruptura homolítica. Un electrón se va con el oxígeno y otro electrón se va con el hierro. Entonces pasamos de 5+, y como adquiere un electrón, pasamos ahora a 4+, y generamos al oxígeno en forma de radical libre. ¿Sí lo ven? Sí. La especie en forma de radical libre. ¿Me siguen, chicos, hasta ahorita? Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahora sí tenemos nosotros por ahí a nuestro fármaco, ¿verdad? Nuestro fármaco anda por ahí, es ese RH, que lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Vamos a poner a nuestro fármaco así. RH. ¿Qué le va a hacer esa especie oxeno radical libre a nuestro fármaco? Lo primero que va a hacer es va a provocar una ruptura de tipo homolítica entre el hidrógeno y nuestro fármaco. Una ruptura homolítica es que cada quien se lleva su electrón, ¿verdad? Entonces cada quien aquí se lleva su electrón y entonces se genera un radical libre hidrógeno que inmediatamente va a reaccionar con este radical libre que tenemos aquí. Fíjense cómo estoy poniendo las flechas con un solo arpón porque indican el movimiento de un electrón. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, ahora ya nuestro radical libre oxeno ya no es un radical libre porque tomó a este hidrógeno de aquí, pero convierte a nuestro fármaco en un radical libre.
¿sí? Déjenme borrar esta parte de acá porque voy a necesitar el espacio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener al grupo OH, ¿verdad? Que está pegado a... Esperen un tantito. Se ve muy feo eso. Ese grupo OH ya va a estar pegado directamente ¿a quién? A nuestro hierro en estado de oxidación 4 más, ¿verdad? Y ese hierro está pegado a los 4 pirroles. Ya no voy a poner los pirroles, solo los vamos a dejar así. ¿Ok? ¿Y qué le pasó a nuestro fármaco? Nuestro fármaco quedó como un radical libre. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. En ese momento es cuando se va a llevar a cabo el proceso de oxidación. Y entonces fíjense bien, aquí tenemos una ruptura de tipo homolítica. Este electrón se va con el hierro y este OH radical libre se va con nuestro fármaco. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que pasamos de hierro 4 más a hierro 3 más. Y que el OH que estaba pegado al hierro ahora se pega a nuestro fármaco. Y así es como obtenemos al fármaco oxidado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y regresamos el ciclo nuevamente a la parte donde P450 está en su estado de reposo, que es 3 más. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, todo esto es un proceso complejo, difícil a veces de entender, ¿verdad? En el que se necesita conocer bastante de química para que ustedes puedan saber lo que es una ruptura homolítica y lo que es una ruptura heterolítica. Aquí ya vimos que son puras rupturas homolíticas, o sea, son radicales libres los que se forman en estos procesos. Por eso es que cada vez que hay metabolismo de fármacos y se generan radicales libres, se puede llevar a cabo esto que se conoce como peroxidación lipídica, o estrés oxidativo, porque se pueden formar especies que sean muy reactivas, especies reactivas de oxígeno, que puedan dañar, obviamente, el lugar en donde se lleva a cabo todo este proceso, que es o el hígado o el riñón. ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué hace P450? P450, a grandes rasgos, así como para la perrada, mete grupos OHs. ¿Cómo lo hace? Mediante todo este mecanismo que vimos en esta diapositiva. Bueno, todo esto fue desarrollado por un químico muy importante de Harvard y que después se fue a la Universidad de California en San Francisco, que es el doctor Paul Ortiz de Montellano. Paul Ortiz de Montellano, de hecho, tiene un libro basado en todo este mecanismo de reacción de oxidación por citocromo P450, estructura, mecanismos y bioquímica. Y Paul Ortiz de Montellano es la persona que vemos aquí. Esta es una fotografía como de 1970 y algo, entre 70 y 75. Y aquí hay varios de sus estudiantes en la Universidad de California en San Francisco. ¿Por qué es importante Paul Ortiz de Montellanos? Porque Paul Ortiz de Montellanos es el primer estudiante de doctorado del premio Nobel Elías J. Corey, premio Nobel en Química. Entonces, su primer estudiante fue Paul Ortiz de Montellanos. Y el primer estudiante de Paul Ortiz de Montellanos en doctorarse es esta persona que está aquí, el doctor Rafael Castillo Bocanegra, que trabajaba en la UNAM. Y resulta que él, pues es mi tutor, ¿verdad? De doctorado. Entonces, como pueden ver ustedes, toda esta línea del tiempo involucra la química del citocromo P450 y el metabolismo de fármacos. Y por eso yo les doy esta clase. Muy bien. Nomenclatura de citocromo P450 es muy importante de que ustedes la sepan, ¿verdad? Muchos ya la conocen, otros no. CYP se refiere a citocromo P450, el primer número se refiere a la familia, la primera letra se refiere a la subfamilia y el segundo número se refiere a la isoforma específica. Por lo tanto, si aquí dice CYP 3A4, 3 es la familia, A es la subfamilia, 4 es la isoforma. Pero si ustedes la
escriben en itálicas, entonces en itálicas vamos a hablar de los genes. Si lo escriben en normal, entonces designa ya la proteína o al RNA mensajero. Así es que si ustedes encuentran CYP1A1 en itálicas, se refiere al gene que codifica para la proteína P450-1A1. Pero si lo encuentran en forma normal, entonces ya hablamos de la proteína per se, o sea, del producto de expresión de ese gen. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Proteínas, sí, son aminoácidos que cambian, que pueden ser por mutaciones muy puntuales, ¿no? Una lisina por una isoleucina, por ejemplo. Y eso ya hace diferente a la proteína. Entonces, por eso necesita ser una isoforma específica. Son mutaciones muy, muy pequeñitas que pueden ser desde un aminoácido hasta varios, pero que, como decíamos, la parte donde se lleva a cabo el proceso normalmente, pues se tiene algo conservada, ¿verdad? Se tiene conservada para que, por ejemplo, el grupo hemo no puede desaparecer porque si no, no había esta oxidación. Algunas cisteínas están ahí cercanas para coordinar al fármaco, también deben de estar presentes. Y entonces en estas isoformas lo único que cambia son un aminoácido por otro. Que esto puede traer como consecuencia el reconocimiento molecular de unas especies de compuestos a otras. Acuérdense, por ejemplo, que cuando tenemos mutaciones puntuales, un aminoácido, por ejemplo, que es ácido, y muta hacia un aminoácido básico, ya no va a haber reconocimiento molecular por un solo aminoácido, ¿verdad? Que está cambiándose. El reconocimiento molecular puede desaparecer y esta es una de las teorías de por qué hay resistencia, ¿verdad? A muchos fármacos, ¿no? Que actuaban sobre alguna enzima o sobre alguna proteína y con esta pequeña mutación de cambio de un aminoácido por otro, ya no se reconoce, ya no es específico ese reconocimiento y por lo tanto se pierde el efecto. Aquí es algo parecido, solo que aquí lo que va a hacer es que va a reconocer a diferentes fármacos que tengan estructuras químicas diferentes, ¿no? Grupos polares se van a unir con cierto tipo de isoenzimas, grupos no polares con otros tipos de isoenzimas. ¿Sí quedó claro? Oye. Entonces decíamos, ¿por qué el hígado? Bueno, el hígado es quien tiene una abundancia mucho mayor de citocromo P450, ¿verdad? Sobre todo del 3 a 4. Ustedes observan en el hígado, la familia, su familia isoforma es la 3 a 4, es la que abunda. Y también tenemos de la familia 2, sobre todo 2C, 2E, 2A y 2D. Muy poca de la familia 1, ajá, pero pues la mayoría de ellas están presentes en el hígado. Pero la más importante por su abundancia es la 3 a 4, porque es la que metaboliza la mayor cantidad de fármacos junto con la 2D6. Familia 2, su familia D e isoforma 6. Estas, digamos, son las isoformas, o más bien las familias del citocromo P450 más importantes. Ajá. La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Hay más de 100 familias de citocromos P450, pero las que llevan a cabo mayormente el proceso metabólico son las primeras tres, la 1, la 2 y la 3, con sus diferentes subfamilias, con sus diferentes isoformas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí interesantes de estas enzimas. Al ser proteínas, chicos, recuérdense, las proteínas podemos nosotros inhibir su acción catalítica, quitar su efecto, o inducir la concentración de esta proteína, porque acuérdense, las proteínas se pueden inducir, podemos aumentar la cantidad, la síntesis de esta proteína, y entonces tener mayor cantidad de esa proteína en ciertas regiones. En el caso de la familia número 1, subfamilia A e isoforma 1, los sustratos que metaboliza, ¿sí?, generalmente son hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre los cuales está el metilcolantreno y el benzopireno. El benzopireno, chicos, es el modelo
de sustancia protóxica más conocida. Es un procarcinógeno. Si ustedes les dicen cuál es el carcinógeno por excelencia, el benzopireno, ¿sí? Que es un hidrocarburo aromático policíclico. ¿Y qué es esto? Pues es algo que está formado de hidrógeno y carbono, por eso es hidrocarburo. Tiene dobles enlaces aromáticos y son varios ciclos. Y este benzopireno es una sustancia que se va a producir con la combustión incompleta de cualquier cosa. Ustedes fuman, la combustión del cigarro produce benzopireno. Si ustedes prenden la hornilla de su cocina, se produce benzopireno. Si prenden el calentador, se produce benzopireno. Prenden una vela, se genera benzopireno. Obviamente en las chimeneas hay cantidades impresionantes de benzopireno. Y es un líquido, al que nosotros le llamamos hollín. Nunca agarren el hollín. Bueno, el hollín con H, porque este tiene características de tener unas grandes cantidades de benzopireno. El carbón, por ejemplo, los restos de carbón que quedan cuando tú haces una carne asada, puro benzopireno, nenes. Y esta es una sustancia altamente carcinogénica, ¿sí? Que tiene que ser metabolizada por el CYP1A1 y convertirse entonces en la sustancia que es un epóxido y que es altamente carcinogénico. Entonces, cuando hablemos de sustratos, van a ser las sustancias que son metabolizadas por el citocromo. Cuando hablemos de inhibidores, van a ser aquellas moléculas o fármacos que lo que van a hacer es impedir el metabolismo de otras moléculas. Y cuando hablemos de inductores, vamos a hablar de sustancias químicas que van a producir una mayor cantidad de la enzima y por lo tanto, esta va a estar metabólicamente más acelerada. Y esto traerá como consecuencia que el efecto farmacológico se vea de alguna manera pues disminuido, ¿verdad? Porque si hay mucha cantidad de una enzima que metaboliza un fármaco, pues entonces su tiempo de vida media va a disminuir, porque hay mucha cantidad de esa enzima metabolizadora. Por el contrario, si inhibimos a una de esas familias de P450, ¿qué va a ocurrir con la vida media de sus sustratos, o sea, de los fármacos que sean metabolizados por esa enzima? Si nosotros inhibimos a esa enzima. Va a aumentar. Aumentar. Claro, ¿verdad? Y entonces podemos tener una toxicidad debido a que la dosis que nosotros estamos administrando va a permanecer mucho más tiempo dentro del cuerpo y esto traerá como consecuencias un efecto tóxico. ¿Ok? Entonces, misma familia, misma subfamilia, pero ahora la isoforma 2. Esta se encarga, por ejemplo, de metabolizar la cafeína. Cada vez que ustedes toman su cafecito, la cafeína es metabolizada por el CYP1A2. Y si no toman café y toman té, pues entonces también el CYP1A2 lleva a cabo. Y si no toman té y toman chocolate, también el CYP1A2 lleva a cabo el proceso metabólico. El paracetamol también es un sustrato del CYP1A2. Entonces, todas estas sustancias son metabolizadas por el CYP1A2. ¿Qué pasa si inhibimos al CYP1A2 porque tomamos nuestro medicamento con jugo de toronja o de forma concomitante tenemos una infección y nos dan antibióticos como eritromicina, claritromicina o fluoroquinolonas? Pues entonces estos, así como la paroxetina, que es un antidepresivo, ¿verdad? Un agente para tratar la depresión, todos ellos son inhibidores del CYP1A2. Si a la par estamos tomando café, té, chocolate o paracetamol, ¿qué va a pasar con el tiempo de vida media de la cafeína, la teofilina, de la teobromina y del paracetamol? Va a aumentar. Va a aumentar. Aumentar. Y esto, alguien que ha tomado café de ese bueno que te pone a temblar, ¿sí? Y sientes como el corazón empieza a acelerarse. Imagínense en una persona que tenga algún daño cardíaco y que los niveles de cafeína no sean metabolizados y se mantengan mucho más tiempo en su cuerpo. Esto le puede provocar un paro cardíaco solo porque se tomó su medicamento con un jugo de toronja, ¿verdad? O está tomando fluoroquinolonas y el médico no evaluó que no le dijo que no tomara café durante el tiempo que esté tomando los antibióticos que vemos aquí. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí. Inductores, es decir, agentes que aumentan la cantidad de ese CYP1, tanto 1A1 como 1A2, pues es el humo del cigarro.
¿verdad? El humo del cigarro en los dos casos, las carnes al carbón, los vegetales crucíferos, col, coliflor, brócoli, todos ellos son inductores de P450, la insulina, el omeprazol. Y lo que hacen entonces es disminuir el metabolismo, ¿verdad?, de estas sustancias. ¿Sí? Perdónenme, aumentar el metabolismo de estas sustancias, ¿sí? Paracetamol, teofilina y cafeína, y entonces tú tomas un paracetamol y estás comiendo, no sé, tu ensalada del Kentucky Fried Chicken que trae col, asquerosísima, por cierto, y no se te quita el dolor de cabeza y dices, pero ¿cómo si ya me tomé mi paracetamol de 750? ¿Por qué no se me ha quitado el dolor de cabeza? Bueno, porque los vegetales crucíferos, el omeprazol y todo esto inducen que haya mayor cantidad de CYP1A2 y por lo tanto que se acelere el metabolismo de estas sustancias. ¿Quedó claro qué hace un inductor y qué hace un inhibidor? Sí. Sí, A los inhibidores normalmente se les conoce como perpetradores. Y a los sustratos también se les conoce como víctimas. Entonces, un fármaco víctima es aquel que ve en sus concentraciones ya sea un aumento o una disminución dependiendo de si hay un inductor o si hay un inhibidor o perpetrador de forma concomitante que pueda llevar a cabo este proceso sobre el citocromo P450. Muy bien. De la familia 2, su familia A isoforma 6, los sustratos que lleva a cabo normalmente su metabolismo son cumarinas, anticoagulantes, nicotina para aquellas personas que fuman, CYP2A6 es quien lo metaboliza. Pero si ustedes consumen barbitúricos, los barbitúricos aumentan la cantidad de CYP2A6 y por lo tanto resulta que el metabolismo de la cumarina, en este caso de los anticoagulantes, se va a acelerar y no vas a tener el efecto adecuado. Y en el caso de la nicotina, pues vas a estar fume y fume y fume y no vas a sentirte con esa sensación normalmente agradable que sientes cuando fumas, ¿verdad? Porque no vas a alcanzar las concentraciones adecuadas. Si por el contrario tomaras un inhibidor como la tranilcipromina, que es también es un agente del sistema nervioso central, entonces lo que verías es un aumento en el proceso de coagulación y lo mismo ocurriría con la nicotina, ¿verdad? 2, 3 jalones que le dieras, ya estarías sintiendo unos efectos sobre el sistema nervioso central. Muy bien, el CYP2C9. Sus sustratos son tolbutamida, diclofenaco, la mayoría de los AINES, ¿sí? Los inhibidores son algunos agentes para tratar acidez, como es ranitidina, cimetidina, y nuevamente vemos aquí un antidepresivo pariente de la paroxetina, que es la fluoxetina, son inhibidores. Entonces, ¿qué va a hacer un inhibidor? Va a disminuir, ¿sí?, el metabolismo del diclofenaco, tolbutamida, etcétera, y al disminuir ese metabolismo, las concentraciones de estas sustancias aumentan. ¿Para qué sirve la tolbutamida, chicos? La tolbutamida, ¿sí?, es de los primeros agentes que se utilizaron como agentes que se unen sobre los canales de potasio en nuestra páncreas. Esto trae como consecuencia una salida de insulina, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utilizará la tolbutamida? para la diabetes. Antidiabético. Es un antidiabético, pero también tiene un efecto directo sobre la inhibición de una enzima que es la anidrasa carbónica, y esto hace que se aumente el volumen de agua que se excreta en la orina. ¿Cómo se le llama este efecto? Diuresis. Diurético. Diuresis. Así, un diurético, ¿verdad? Y el diclofenaco ya dijimos que es un AINE. Dentro de los inductores del CYP2D6 tenemos nuevamente a los barbitúricos y también a este antibiótico que es la rifampicina, aunque también están, el secorbital, que es un barbitúrico, ¿sí? Fíjense aquí la sertralina, que también es un agente del sistema nervioso central para tratar la depresión, sertralina, fluoxetina y paroxetina. Si bien nos ayudan a sentirnos bien, trae como consecuencia una interacción fármaco-fármaco. Esto le conocemos como interacción fármaco-fármaco, ¿verdad? El sulfametoxazol, el naproxeno, en general los AINES, son metabolizados por el CYP2C9. Entonces, cada que se tomen su AINE,
Sepan que 12-9, no 3-4, como todo el mundo cree. 12-9 es específico para AINES. El 2-6 metaboliza el captopril, el metoprolol, el dextrometorfano y a algunos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que también se utilizan como agentes para tratar la depresión. Y aquí los inhibidores pueden ser la quinina, la quinidina, nuevamente la fluoxetina, el ritonavir, que es un agente anti-VIH, y bueno, la cimetidina, que por eso salió del mercado, por ser un inhibidor de P450. Y dentro de los inductores está la dexametasona. Ajá. Para la familia 2, su familia E y su forma 1, esta se encarga de metabolizar el etanol. Entonces ya saben ahora quién metaboliza el etanol que ustedes se consumen el fin de semana. Ajá. El alotano, que es un anestésico, y una parte del paracetamol también es metabolizada por el CYP2E1. Inhibidores, tenemos al disulfiram, clásico inhibidor de CYP2E1 y del metabolismo del etanol, cimetidina y nuevamente otra vez la fluoxetina, que ya la estamos viendo, aparece en todos lados la fluoxetina, ¿sí? Que es este agente para tratar la depresión. Pero aquí hay algo muy interesante, fíjense, el etanol es un inductor de su propio metabolismo. Esto quiere decir que cuando tú tomas etanol de forma constante, diario, puede ser embriago alcohólico, vas a provocar que se metabolice más rápido tu etanol. Y por eso, pues los alcohólicos, ¿no?, aguantan mayor cantidad de dosis de etanol porque las metabolizan mucho más rápido, ya que inducen su propio metabolismo, que es mediado por el CYP2E1. ¿Quedó claro esto? Cierto. Sí. Sí, doctor. Y bueno, ya nos vamos con la estrella, que es la que todo el mundo conoce, que es el 3-4. Esta metaboliza una gran cantidad de fármacos, ¿no? Como por ejemplo, agentes bloqueadores de canales de calcio, como son las dihidropiridinas, algunos agentes de tipo benzodiazepinas, como el midazolam, agentes para bajar el colesterol, como las estatinas. Ya habíamos visto sertralina, que es un agente para tratar la depresión, ¿verdad? Alprazolam y midazolam, que es para tratar lo contrario, que es la ansiedad. Y algunos antibióticos, eritromicina, aquí es claritromicina, y algunos glucocorticoides son metabolizados por el 3-4. Si tú fumas marihuana, los cannabinoides son inhibidores de 3-4. Entonces, al inhibir 3-4, hay una interacción fármaco, en este caso marihuana, ¿verdad?, en donde se va a impedir el metabolismo de todos estos y se va a aumentar su concentración o su vida media, lo que va a traer como consecuencia daño. El ketoconazol y la mayoría de los azoles antifúngicos son inhibidores de 3-4, clotrimazol, ketoconazol, itraconazol en menor cantidad, fluconazol. La eritromicina, fíjense, esa juega doble porque es inhibidor de su propio metabolismo. Entonces, por eso algunos de ellos tienen vidas medias muy altas, porque inhiben su propio metabolismo y entonces se toman, por ejemplo, la citromicina, solo se toma una vez al día y solo por 3 días, porque inhibe su propio metabolismo y entonces aumenta su tiempo de residencia dentro del cuerpo. Y nuevamente nos encontramos con los jugos de frutas, sobre todo cítricas, ¿verdad? Está prohibidísimo tomar medicamentos con jugos de frutas. Y no me refiero a agarrar el medicamento y echártelo y tomártelo con jugo, sino que durante todo el tratamiento que dure, más bien, durante todo lo que dure el tratamiento, no debes de tomar jugos, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Y si dura 10 días sin tragar jugos de estas frutas. ¿Quedó claro? Hay quienes Sí, dicen Cierto. la toronja porque, ay, voy a bajar de peso. No es cierto, no vas a bajar de peso con la toronja, ¿sí? Entonces, si estás tomando medicamentos, no hay que comer toronja ni tomar mucho menos jugos. Los jugos, chicos, de frutas es lo peor que podemos tener en nuestro organismo porque no es un alimento como tal, es una bomba de fructosa que a final de cuentas nos va a traer como consecuencia un daño por un incremento en los niveles de insulina bárbaros. Las frutas se tienen que comer en pieza, ¿sí? Una naranja, máximo 2.
Si tú te pides, vas allá afuera de la universidad y te pides un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas crees que van a utilizar para hacerte tu juguito de al litro? Porque aparte eres atascado y te compras un pinche litro. ¿Cuántas naranjas creen que te den para un litro? Como 5 o 6. Como 10, yo creo. O más, sí, como entre 8 y 10 más o menos para un litro. Entonces, ¿te tragarías 10 naranjas de un centón? No, ¿verdad? No. Mucho dos, y así con chilito y listo, y ya. Pero cuando consumes un jugo, el jugo trae una cantidad exorbitante, sobre todo de fructosa, que es el azúcar más peligroso para nuestro cuerpo. Entonces díganle no a los jugos, y si se les antoja un jugo, pues cómprense uno de al litro y divídenlo entre 20 cabrones, ¿sí? Y entonces así, de esa manera, ustedes van a tenerse nada más quitarse el antojo del jugo y no van a tener esa bomba de fructosa que va a provocar que su insulina se vaya hasta el cielo. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Hay otros inductores, chicos, que no solo son fármacos, como ya vimos, pueden ser vegetales crucíferos, coliflor y brócoli. También tenemos, por ejemplo, hierbas, ¿no? Productos naturales, como la hierba de San Juan, es un inductor de P450. ¿Sí? Se utiliza mucho, fíjense, para tratar depresión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esas interacciones, no solo fármaco-fármaco, sino también nutriente-fármaco, ¿sale? El nutriente puede ser, en este caso, el jugo, o puede ser eh, los vegetales de los que hablamos, o la hierba que luego la consumen así como agua de uso, ¿no? Todos los días en un tecito. Y bueno, acuérdense, los tres primeros son los importantes, familia 1, familia 2, familia 3. Aquí solo les pongo otra familia, que es la 11, por ejemplo, que su sustrato es el colesterol, y que al metabolizar el colesterol lo convierte en hormonas, sobre todo de tipo sexuales masculinas. Ajá. Por ahí tenemos también al CYP, aparte del CYP11, vamos a ver otros citocromos P450 que se encargan de metabolizar a colesterol en sustancias que son esteroideas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. De una vez les comento, chicos, nuestras clases de los lunes van a ser de hora y media, porque tengo otra clase. Entonces, ¿cómo se le llaman? Traslapan. Se traslapan las dos. Y la de los jueves también va a ser de hora y media, solo que va a empezar no a las 12, sino a la 1. Entonces, el próximo jueves no nos vemos a las 12, nos vemos a la 1 y salimos 2:30 como salen normalmente. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Lunes, doctor. otra vez a las 12, salimos 1:30, y el jueves, que sería de la siguiente semana, que sería nuestra última clase, entramos a la 1 y salimos 2:30. ¿Sabes? Sí. Si apenas va una hora, ya los veo que están hasta la... Y yo también. Entonces, imagínense, 2 horas y media, pues no es didáctico. Miren, aquí podemos ver la estructura de un citocromo P450. Aquí vemos la parte del grupo hemo y cómo se está coordinando un azol. Un azol es una sustancia que tiene nitrógeno y un anillo de 5 miembros. Como este tiene azufre y nitrógeno, se llama tiazol. Y si lo podemos ver así de una forma aislada, vean, aquí está, este es el azufre y este es el nitrógeno. Y cómo el nitrógeno se coordina directamente con el grupo hemo de ese citocromo, provocando la inhibición. Así es como actúan los inhibidores, sobre todo de tipo azólicos. Se coordinan con el hierro e impiden que se coordine el oxígeno ahí. Y es por eso que se lleva a cabo el proceso inhibitorio, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el fenotipo de enzimas metabolizadoras de fármacos y sus consecuencias? Bueno, pues ya dijimos, ¿verdad? En el caso de que metabolices lento, ¿no? Al metabolizar lento, pues quiere decir que una dosis normal te puede llevar a cabo a una toxicidad, ¿verdad? Si eres un metabolizador normal, bueno, la dosis que tú das no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque va a haber una eficacia terapéutica. Pero si eres un metabolizador rápido, quiere decir que la dosis que te van a dar se va a metabolizar muy rápido, y al metabolizarse muy rápido, pues vas a tener ineficacia terapéutica. Y esto mismo va a ocurrir cuando tú administras inhibidores o cuando administras
agentes que promueven la síntesis del citocromo P450. Entonces decíamos que hay ciertos jugos cítricos que provocan estas interacciones fármaco-fármaco. ¿Por qué? Porque decíamos, los jugos cítricos van a ser inhibidores, ¿verdad? Jugo de toronja y jugos de cítricos de la mayoría de los citocromos P450. La toronja es ese alimento que causa las interacciones más relevantes. Inhibe prácticamente a todas las familias. ¿Qué ocurre con esto? Aumenta el tiempo de residencia del fármaco, aumenta su biodisponibilidad y potencia los efectos adversos. Fíjense que hay más de 300 interacciones documentadas y algunas llegan a ser hasta mortales, ¿no? En 10% de esos casos documentados pueden llegar a ser mortales. Entonces uno dice, bueno, ya no voy a tomar jugo de toronja, ni voy a comer toronja con queso cottage en la mañana, ¿verdad? Pero no es solo ese cítrico, chicos, también está este otro cítrico que consumimos mucho. ¿Cómo se llama? Mandarina. Mandarina. Y hay un híbrido entre la mandarina y la naranja. ¿Saben cómo se llama? ¿La tangerina? Clementina, o tangerina. Esas tangerinas o clementinas también contienen grandes cantidades de estas dos moléculas que son las que llevan a cabo el proceso inhibitorio de P450. Son furanocumarinas. Esta se llama bergamotina y la de acá al lado, como tiene dos grupos hidroxi, se llama dihidrobergamotina. Y se encuentran en grandes cantidades en clementinas, en mandarinas y en esta que es la toronja. Entonces tener mucho cuidado porque estas sustancias furanocumarinas son las que llevan a cabo ese proceso y abundan en estas y en otro cítrico que nosotros no conocemos aquí en el centro del país, pero por ejemplo en el sur sí es muy conocido, que se llama la bergamota. Es un cítrico así parecido a un limón, con un olor así muy, muy bonito, pero que tiene grandes cantidades precisamente de estas sustancias, que por eso se llaman así, ¿no? Bergamotina y dihidroxibergamotina. No solo los jugos y las frutas cítricas contienen inhibidores, también algunos alimentos clásicos como es la soya. La soya, chicos, es una leguminosa, todos la hemos comido en alguna ocasión, ya sea en forma de salsa de soya, ¿verdad? O en forma de tofu, que es como queso, o en forma de este producto que la mayoría le dice leche, pero pues la leche viene de mamíferos, ¿verdad? Entonces no es una leche, es un producto hecho a base de soya. Es muy rica en aminoácidos, eso sí, la soya es muy rica en aminoácidos, pero también tiene sustancias que se conocen como fitoestrógenos. Esos fitoestrógenos son isoflavonas que inhiben sobre todo a la familia 1 y a la familia 2 del citocromo P450. Entonces, al inhibir a los de la familia 1, ya dijimos, ahí estaba, por ejemplo, el paracetamol, estaba el humo del cigarro, estaba el café, el té, etcétera, ¿verdad? Y también aumenta la concentración plasmática al inhibirse de otros agentes como pueden ser antipsicóticos como el haloperidol y como la olanzapina y como la clozapina. Al inhibir a la familia 2, pues incrementa las concentraciones, sobre todo 12,9 de AINES, ¿no? Entre los AINES teníamos al celecoxib, al ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y algunos otros cumarinas como es la warfarina y como es la fenitoína. ¿Cuáles son esas isoflavonas? Son esas dos que tenemos allí. Esos fitoestrógenos se llaman fitoestrógenos porque están presentes en plantas fito y se parecen mucho a el estradiol, que es ese que yo les pongo ahí, ¿no? Fíjense cómo en los extremos tenemos OHs, tanto en la primera que se llama daisdeína como en la segunda que se llama genisteína, y esa OH tiene la misma distancia que tendría nuestro estrógeno. Pues por eso les llama fitoestrógenos, porque actúan como si fueran estrógenos, pero producidos en plantas. Para verlo de una forma más interesante, ahí tenemos a la genisteína, ¿verdad? Ahí tenemos a el estradiol, y si hacemos nosotros una posición de ambas estructuras, podemos ver que prácticamente ocupan el mismo lugar en el espacio
y por eso es que esas se comportan como fitoestrógenos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y Sí, doctor. estas son las sustancias que inhiben a el citocromo P450. Muy bien. Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que son las reacciones químicas de fase 1. Dijimos son de 3 tipos: oxidación, reducción e hidrólisis. Las primeras que vamos a ver son las reacciones de oxidación. Lo importante, chicos, es conocer los grupos funcionales para que tú puedas predecir qué tipo de metabolismo va a sufrir el fármaco o el genobiótico o el producto natural que tengas en tu proyecto, ¿verdad? Y estas reacciones de oxidación son múltiples. Tenemos la oxidación sobre carbono sp3 y sobre carbono sp2, que se conoce como oxidación alifática. Tenemos la oxidación sobre anillos de benceno, que se llama oxidación aromática. Tenemos la desaminación oxidativa. Tenemos la formación de sulfóxidos, la N-oxidación, la desulfuración y las desalquilaciones sobre éteres, sobre aminas terciarias y secundarias y primarias, y sobre tioéteres, que sería en este caso la S-desalquilación. Vamos a ver cada una de ellas en esta y en la siguiente sesión. Y apenas estaríamos viendo las reacciones de fase 1 de oxidación. Todavía nos faltarían las de reducción y las de hidrólisis de fase 1. Y después tendríamos que ver las reacciones de fase 2 y de fase 3, que son de conjugación. Entonces, vámonos rápido. Nos quedan 15 minutitos, entonces a ver hasta dónde llegamos. Oxidación alifática, dijimos, ocurre principalmente en carbonos que tengan hibridación sp3, aunque también puede ocurrir en carbonos que tengan hibridación sp2, que no sean aromáticos, ¿no? Entonces aquí tenemos un fármaco que tiene una cadena lateral, una cadena alifática, CH2CH3, que dijimos que hace particularmente P450, mete grupos. 8. Si nosotros vemos aquí hay dos carbonos, un carbono terminal y uno que está antes del terminal. Aquí vamos a utilizar para el carbono terminal o carbono final la nomenclatura omega, porque acuérdense, en el alfabeto griego comenzamos con la letra alfa, beta, gamma, bla, 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 y la última es la omega en el alfabeto griego. Entonces el último carbono pues será el átomo de carbono omega. Pero nadie sabe cuál es la penúltima letra del alfabeto griego. Entonces, como nadie la sabe, vamos a decir que este penúltimo carbono va a ser el omega menos 1, ¿no? Para evitar los problemas. Omega es el último y omega menos 1 es el penúltimo. ¿Dónde se lleva a cabo la hidroxilación, particularmente vía radicales libres, que es lo que hace P450 de cadenas alifáticas? Pues donde se forma el radical libre más estable. Pues si nosotros tenemos la posibilidad de formar un radical libre, que sería primario, y también tenemos la posibilidad de formar este radical libre, que sería secundario. Es secundario porque tenemos 1, 2. Y este es primario porque nada más tenemos 1. ¿Sí me siguen, chicos? Sí. Sí. Es un radical libre primario y de este carbono es un radical libre secundario. Según las leyes de la química, tanto los carbocationes como los radicales libres, su estabilidad se incrementa cuando están más sustituidos. Por lo tanto, los terciarios siempre van a ser más estables que los secundarios, ¿verdad? Entonces es un terciario, R1, R2, R3, será R1 y R2, y aquí tenemos un hidrógeno, versus un primario que sería este que está aquí. ¿Vale? Entonces tenemos primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué se llaman terciarios? Porque aquí tenemos 3 grupos R's. ¿Por qué se llama secundario? Porque nada más tenemos 2 grupos R's. ¿Y por qué se llama primario? Porque nada más tenemos un grupo R. Y este es el orden de estabilidad. Mayor terciario, mayor que secundario, y secundario mayor que primario. Entonces, pues las leyes de la química nos dicen que entre un primario y un secundario, ¿quién se va a formar más fácilmente? Secundario. Secundario. Por eso la hidroxilación se lleva a cabo en el carbono omega menos 1. También se puede llevar a cabo en el carbono omega, pero acuérdense, aquí
el citocromo es una molécula, ¿sí?, muy grande, con impedimento estérico. Entonces, el impedimento estérico va a ser importantísimo, sobre todo cuando se pueden formar los terciarios, porque aquí van a estar muy impedidos y va a ser muy difícil el acceso. Por eso el mejor casi siempre es el secundario, que es el omega menos 1. ¿Sale? Déjenme moverle aquí tantito, nada más para que mantener aquí esto, para que no se vea así de feo. Vamos a ponerlo. Ok. Entonces, esta sustancia que está aquí se llama glutetimida. La glutetimida es una sustancia que actúa como si fuera un barbitúrico, pero sin serlo. Entonces actúa sobre el receptor GABA. Es un agonista GABA. Se utiliza mucho para tratar este proceso donde estamos muy acelerados, que le llamamos ansiedad. Entonces es un ansiolítico. Si ustedes observan, la glutetimida tiene en su estructura un CH2CH3, que sería este de acá abajito, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Nos podemos formar un radical libre primario y un radical libre secundario. ¿Cuál es el que se va a formar por estabilidad? El secundario. Secundario. Por lo tanto, la hidroxilación será una hidroxilación omega menos 1, y ese sería uno de los múltiples metabolitos que puede tener la glutetimida. La hidroxilación en ese carbono. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Dijimos que aparte de las oxidaciones omega menos 1, también se podían llevar a cabo las oxidaciones omega, pero en menor proporción. El ácido valproico es un anticonvulsivo, muy sencillito, ¿ven? Una estructura, un ácido carboxílico, con unas cadenas alifáticas ahí pequeñas, ¿verdad? Y entonces nuevamente el último carbono le vamos a llamar omega, y el penúltimo le vamos a llamar omega menos 1, y el antepenúltimo le vamos a llamar omega menos 2, y así nos vamos a ir, ¿no? Omega menos 3, etcétera. Generalmente la oxidación se da en el lugar menos impedido, pero más estable, ¿sí? El menos impedido sería el omega, pero el más estable sería el omega menos 1 y menos impedido. Porque si me dicen, acá se puede formar un metabolito porque se generaría un radical libre terciario, sí, pero ahí el citocromo P450 ya no entra porque está demasiado comprometido en el caso de impedimento estérico. Entonces, por eso es que se hidroxilan ambas posiciones. ¿Y cuáles serían entonces los metabolitos que podríamos obtener de el ácido valproico? Pues el clásico, que sería el omega menos 1, ¿sí? O también podríamos obtener el omega, que sería este. Déjenme nada más. Ahí está. Acuérdense, esto lo va a hacer más polar y por lo tanto más soluble en agua. Si esto no es suficiente, entonces se tiene que conjugar mediante reacciones de fase 2 o de fase 3 para que entonces ahora sí se pueda excretar. ¿Pero qué creen? Los metabolitos del ácido valproico, ¿sí?, son activos, pero también son altamente tóxicos. Porque este alcohol se puede deshidratar y formar un alqueno. Y al formar un alqueno, entonces se convierte en un toxicóforo. Los alquenos son toxicóforos que se unen al ADN. Y entonces el ácido valproico, mujeres que tienen convulsiones y que se embarazan, no pueden tomarlo porque generan estas especies que son altamente tóxicas y que dañarían a el producto, provocándoles no solo mutagénesis, sino también teratogénesis. ¿Queda claro esto, chicos? Sí. Sí. Conocer el metabolismo de sustancias para poder explicar muchos de sus efectos, tanto tóxicos como farmacológicos. Bien, casi todo el mundo lo ha tomado, y si no lo han tomado, pues entonces son personas excepcionales. Pero todos hemos tenido alguna vez acidez, y para la acidez casi siempre tomamos omeprazol, ¿verdad? ¿Quién de aquí, de los que estamos, no ha tomado omeprazol en su vida? O pantoprazol o algún otro prazol. Yo. ¿Quién eres yo? Salvador. ¿Nunca has tomado omeprazol ni pantoprazol? No.
Puta, qué bueno, ¿no? Ya te tocará. Bueno, esta sustancia, chicos, que es un medicamento OTC, acuérdense que los medicamentos OTC se pueden comprar sin la necesidad de receta médica, es muy vendido, pero pocos saben cómo actúan. El omeprazol es una sustancia que actúa uniéndose de forma covalente a través de una transposición que se conoce como la transposición de Smiles a la bomba de protones, inhibiéndola de forma covalente y entonces provocando su destrucción en el proteasoma. Y para que se vuelva a generar una nueva bomba de protones, tarda 24 horas esta generación y es por eso que la administración del omeprazol es cada 24 horas. Entonces, este es un medicamento que se une covalentemente, no solo con la bomba de protones, sino también se une con los osteocitos, que son los que producen los huesos. Y entonces, uno de sus efectos adversos es que puede provocar fragilidad ósea y también muchas fracturas, ¿verdad? Porque impide esta formación de los huesos. Pero ¿cómo se metaboliza? Vemos que su estructura pues, es una estructura no tan sencilla, ¿verdad? Y ahorita solo hemos visto un solo tipo de reacción de oxidación, que es la oxidación alifática. Entonces podemos encontrar grupos alifáticos pequeñitos, que son los metilos. Aquí tenemos un metilo, ¿verdad? Y aquí tenemos en la parte de abajo otro metilo. Esos serían los que se estarían metabolizando ahorita con la única reacción que hemos visto, porque toda la molécula se puede seguir metabolizando en otras regiones, pero con reacciones que todavía no vemos. Ahorita vamos a ver estas. Sería la oxidación alifática, esos dos metilos. Fíjense cómo se va a unir toda la parte, este se llama benzimidazol, esto que está aquí, esto es un sulfóxido y esto es una piridina. Ajá. Aquí está el benzimidazol, aquí está el sulfóxido y aquí está la piridina. Fíjense cómo uno de los metilos, chicos, es el que se orienta directamente a donde estaría el hidroperóxido, ¿se acuerdan? Ese peróxido que se va a formar con el oxígeno para que se lleve a cabo el proceso de transferencia del grupo OH. Vamos a ponerle números, ¿verdad? Este sería 1, este sería 2, este sería 3, este sería 4 y este sería 5. Entonces el metilo que está en posición 5, vamos a ver cuál es. 1, 2, 3, 4 y 5. Este metilo de la posición 5 es este que está aquí. Este es el que se orienta directamente a donde está el sitio catalítico de P450 y ahí es donde se va a llevar a cabo este proceso de transferencia del grupo hidroxi para generar el producto de hidroxilación alifática en este metilo. ¿Me siguen? Sí. Sí, doctor. En el metilo de la posición 5, no en el metilo de la posición 13. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso? Déjenme, le borro aquí. Vamos a quitar este CH3, ahora se va a convertir en un CH2OH y ese sería el producto metabólico cuando el OH se une a lo que anteriormente era el CH3 de la posición 5 y ese es el metabolito, uno de los tantos metabolitos del omeprazol. Ya después vamos a ver que hay o desalquilaciones de los grupos metoxis que tenemos por ahí, ¿verdad? Oxidación del sulfuro a sulfóxido, N-hidroxilación en el caso de la piridina y de los benzimidazoles, etcétera. Pero ahorita solo hemos visto este que es el de la oxidación alifática, ¿sale? Sobre carbono sp3, porque también puede haber hidroxilación alifática sobre carbono sp2. Aquí lo podemos ver un poco más detallado. ¿Eh? Vean cómo tenemos a ese metilo ahí al puro tiro donde está el hierro. Y acuérdense, en ese hierro es donde vamos a tener a nuestro grupo hidroxilo. ¿Ah? Listo para formar el radical libre con este metilo que tenemos aquí y provocar la hidroxilación de nuestro omeprazol. Y tener entonces un metabolito de este omeprazol. ¿Sale? Nuevamente para que lo vean más fácilmente, ahí está el OH y el metilo que está aquí, pues es el que va a estar en contacto directo con ese OH para hidroxilarse. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctor. Sí. Muy bien. La siguiente clase vamos a ver un poco acerca de la
oxidación alifática sobre carbono sp2, o sea, sobre alquenos. Apenas estamos viendo la oxidación alifática, ¿eh? De todas las que estábamos viendo ahí, apenas vamos en esta oxidación alifática. Y nos quedamos entonces en ver la oxidación alifática sobre carbono sp2, o sea, sobre alquenos. Pero esta lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de lo que vimos hoy? No, doctor. Muy bien. Entonces, nos vemos el jueves a la 1 en el mismo link, por favor. Y cualquier cosa, pues se lo comunican a la doctora Gabriela y ya que ella me pase el mensaje. Ok, doctor. Está bien. Sí, sí. Pero, que no te entendí. Así es. Son las mismas. Las que estamos viendo aquí son las mismas mediadas por el complejo citocromo P450, ¿sí? Y las que ocurren también en los ojos y las que ocurren también en células sanguíneas y las que ocurren en el pulmón son las mismas porque es el mismo citocromo el que lleva a cabo estas reacciones, ¿sí? Solo que con abundancias diferentes. Más abundante en el hígado, un poco menos abundante, un poquito menos en el riñón y en el pulmón. Son los 3 órganos donde se llevan a cabo procesos metabólicos: riñón, pulmón e hígado. ¿Ah? Y las reacciones son las mismas porque es el mismo citocromo, ¿no? Ya sea el 3A4, el 2D6, el 12E1. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el jueves. Vale, Gracias. doctor. Gracias, Muchas doctor. Nos vemos el jueves. Muy bien. Oigan, me quedó algo,